Vamos a hablar hoy en el libro de Primera de Corintios, en la carta a los Corintios, capítulo 14. Yo voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Y oiga rapidito esta enseñanza. El apóstol Pablo, hablándole a los Corintios, le dice así: procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. Fíjese, primer punto de las lenguas. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie le entiende. Subraya ahí, nadie le entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y la consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. 2 puntos acá. Aquí dice que las lenguas, el que se edifica es el que las usa, el que las habla, el que las hace, y que la profecía es para edificación de la iglesia. Usted quiere saber cuando una persona trae palabras de Dios proféticamente y no tenga usted miedo, tiene que tener 3 elementos. Verso 3 dice: en cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación, las anima y las consuela. Oiga bien, cuando venga una profecía de puro acusar y reprender y hacer mal y mandar a la gente para el infierno y regañar y gritar e intimidar y poner a uno en tensión y en miedo, y no trae ánimo y no trae consuelo, no tenga temor. No tenga temor de esa profecía, eso no viene de parte de Dios, porque Dios no violenta su palabra. Repito, toda profecía de parte de Dios trae edificación, consuelo y ánimo. Anótelo: edificación, consuelo y ánimo. No solamente reprender, puede que llame la atención, pueda que corrija, pueda que reprenda, pero siempre va a dar ánimo y siempre va a dar consuelo. Los falsos profetas no balancean esto, porque por eso mismo, porque son falsos profetas, ¿entiende? Así que no tenga temor cuando es puro grito y ofensa. Olvídese de eso. Dios no viene de tan lejos para ofenderlo, para gritarlo, para humillarlo y para avergonzarlo usted delante de la gente, sino para edificarlo, para consolarlo y para darle ánimo. Y dice el verso 5, dice el apóstol Pablo: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas. ¡Qué bueno! Mira lo que dice el Pablo. Pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Es decir, hablar en lenguas en la iglesia no edifica a la iglesia, se ve muy espiritual y hablen todos en lengua y griten, pero la Biblia enseña otra cosa. Dice el verso 6, por ejemplo, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarle algún mensaje profético o alguna enseñanza. Fíjate lo que dice Pablo: no le servirá de nada si él llega a la iglesia hablando en lenguas y no le habla un mensaje que usted lo entienda. Si los instrumentos musicales, como la flauta o el arpa, no tuvieran diferentes sonidos, no podrían distinguirse qué música produce cada uno. Y si en la guerra la trompeta no diera sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que se están diciendo? Lo estarán hablando al aire. Sin duda, hay muchos idiomas en el mundo y todos se valen del sonido. Pero si yo no conozco el significado de los sonidos, seré un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. Es decir, la iglesia es preeminente, es el cuerpo de Cristo. No es que no usted hable en lengua, háblela, pero háblela en privado, a menos que haya quien la interprete. El verso 13 dice: por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. ¿Qué debo hacer entonces?
Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solamente con el espíritu y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracia, pues no entenderá lo que dices. Tu acción de gracia podrá ser muy buena, pero no será útil para el otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar así a otros que decir 10.000 palabras en lengua extraña. Paz, salud y bendiciones. Lo demás lo añada el Señor a sus corazones, recordando que toda palabra de parte de Dios es para edificación, que si usted y yo hablamos en lengua, si no hay intérprete debemos callar, más bien dice la palabra más adelante, y si no, que haya un intérprete que nos edifique a todos. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo.